Buenos días. Vamos a comenzar el curso de geografía. El título es la atmósfera. La atmósfera, como ustedes pueden ver ahí, es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Es una mezcla de varios gases y aerosoles. Forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Entre sus variadas funciones, mantiene condiciones aptas para la vida. Vamos a ver la composición de la atmósfera. Ustedes ahí están viendo un color que la composición de la atmósfera es el oxígeno, el nitrógeno, los gases nobles y el... En cuanto a los gases termorreguladores, los que tienen el calor, se refiere al vapor de agua y al dióxido de carbono. El proceso de este hecho es que durante el día absorben radiación y en la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas el día y la noche. La estructura y característica de la atmósfera es la siguiente. Tienen ustedes ahí un dibujo excelente sobre la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Explicamos de cada uno de ellos. Presten atención, por favor, jóvenes, porque la parte vital para nosotros viene a ser la troposfera, ese espacio que tiene un ancho de 12 kilómetros, de 0 a 12 kilómetros, que al final tiene la capa de ozono que nos protege de los rayos que nos ocasionan mucho daño del Sol y del universo en sí. Entonces, la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería varios grados bajo cero. El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. El aumento en la troposfera, que es lo que les estoy hablando, donde nosotros estamos, donde vivimos los 10 kilómetros, 12 kilómetros, el aumento en la troposfera de los gases efecto invernadero han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, generando la elevación de la temperatura. Pero algo más lo que ustedes deben conocer es lo siguiente, que en el dibujo que tenemos en la parte superior de la exposición, dice la baja atmósfera o troposfera, que es donde nosotros vivimos. En ella opera el clima. Eso que hace de que nosotros tengamos existencia. Tiene una mayor concentración de gases. En ella ocurren los fenómenos meteorológicos. Están atentos, jóvenes. Ahora pasamos al cambio climático. El cambio climático, jóvenes, se refiere a la alteración del clima, al cambio brusco del clima, atribuido directamente o indirectamente a la acción del hombre. O sea que uno de los enemigos más fuertes del mismo planeta, que es donde nosotros vivimos, es el mismo hombre. Imagínense qué tragedia, que altera la composición de la atmósfera mundial. Atención, para que ustedes no originen los problemas que están causando sus mayores, su papá, su abuelo, todo, y sobre todo en los países industrializados. Las causas vienen a ser el efecto invernadero antropogénico, lo que origina el hombre, hombre, ahí está ese incendio forestal. La deforestación, es que el hombre también es un perverso, corta toda la vegetación en la selva, en la sierra lo queman, imagínense, y en la selva cortan los árboles. Y luego la alteración de la circulación atmosférica
y oceánica, la alteración de la circulación, o sea, del aire y del movimiento de las aguas del océano. Ahora, pasamos a ver un asunto que en este momento es muy preocupante, el proceso del calentamiento global. Ahí en el dibujo pueden ustedes persuadir que está el Sol. El Sol emite lo que se llama la energía, la radiación solar cae sobre la Tierra. Y ustedes podrán ver que esa energía del Sol llega a la Tierra y por reflexión se va al espacio, rebota, diríamos, eso se llama reflexión. La segunda parte de la energía se refracta, como les digo, hacia el espacio. Luego tenemos que esa energía es la luz visible, sirve para que la superficie terrestre se caliente y emita energía infrarroja también. Luego tenemos los gases de efecto invernadero antropogénico, lo que ya acabo de decir, los problemas que causa el mismo hombre. Parte de la energía se reemite a la Tierra ganando más calor. Entonces, lo que nosotros debemos entender, jóvenes, es que la superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja, el calor. El calentamiento global, ¿qué cosa es el cambio climático? Cuando la Tierra que se calienta no puede botar todo el calor que ya no necesita, porque la Tierra retiene lo que necesita, lo que no necesita es el proceso de lanzamiento al espacio, lo rebota. Y cuando no puede rebotarlo por todas las causas que crea el hombre, entonces viene lo que viene a ser el calentamiento. Se calienta y altera el clima. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? ¿Qué cosa es lo que está originando ese efecto que hace de que los climas no tengan el movimiento que deben tener normalmente? Tenemos el dióxido de carbono. El principal responsable del aumento de los gases de efecto invernadero viene a ser la quema de los combustibles fósiles. La gasolina, pues jóvenes, la gasolina es el mayor veneno que nosotros tenemos y todas las medicinas, todas las armas de guerra que están fabricando ahora también. Y los sembrados. El metano es el principal componente del gas natural, las fuentes, es la descomposición de la materia orgánica, quema de biomasa, de combustibles fósiles y basureros, o sea, lo que hay en los basurales, y todo lo que se quema en la parte de la superficie terrestre. El dióxido nitroso es el gas tóxico. Sus fuentes es la producción del nylon, eso es cuando va al espacio, eso es lo que origina el problema que tenemos ahí con nuestra protección. Entonces, tenemos que el nylon y el ácido nítrico de las prácticas agrícolas, la quema de biomasa, combustibles y fertilizantes. Hay muchos fertilizantes también que por efecto de su uso envenenan la atmósfera. ¿Cuáles son los gases fluorados o los gases fluorados? Vienen a ser productos de la industrialización y no de origen natural. Son hidrocarbonos, perfluorcarbonos, hexafluor de azufre y trifluor de nitrógeno. Todos vienen a ser gases. ¿Qué vienen a ser los gases fluorados de efecto invernadero? Lo que crea que no se pueda hacer eso de mandar al espacio lo que no nos sirve y de retener lo que sí nos sirve. Vienen a ser los hidrofluorcarbonos, que vienen a ser los gases esos de los refrigerantes, eso que tenemos en las refrigeradoras, los acondicionadores de aire, que le gustan a la gente, las grandes industrias, también los disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espuma. Luego tenemos el perfluorcarbonos, que sirve para la fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas. El hexafluoruro de azufre vienen a ser esos aislantes eléctricos, transformadores e interruptores de redes de distribución del magnesio y aluminio.
El aluminio no se oxida, pero miren todo el gran problema que queda, que crea, ¿no? Muchos de nosotros utilizamos el aluminio diciendo, no se oxida, qué bonito, pero no se oxidará, pero crea un problemón a nuestro planeta. Las fuentes del fluoro de nitrógeno vienen a ser las pantallas planas de cristal líquido y la limpieza térmica. Algo más jóvenes en cuanto a las consecuencias del cambio climático, viene a ser la tropicalización de la Tierra, o sea que la Tierra se está calentando demasiado. El adelgazamiento de los casquetes polares. Cuando se calienta la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Que se derriten los hielos naturalmente, como ustedes pueden ver en el esquema, y vienen esas olas de calor. Ahora últimamente ha venido a Lima, creo que 38 grados, que jamás se ha presentado. Hay otros países que donde llega a 50, pero de Lima nunca había pasado de 27 grados, pero últimamente en este año se ha producido esto que se llama olas de calor de verano. Luego tenemos las sequías más intensas. Así como hay abundancia de agua con el Niño, hay sequía también por el calentamiento global. Luego tenemos que se derriten los nevados y los glaciares. Los nevados vienen a ser eso que en los cerritos al hielo, eso se llama nevado, y lo que nieva. Pero hay otros lugares que eternamente están cubiertos de hielo, como son los polos norte y sur, y eso se están derritiendo. Y luego la emigración de la fauna. Jóvenes, la geografía es determinante para los animales. Los animales tienen su piel gruesa cuando están en el invierno, su piel delgada cuando viven en lugares calurosos. Entonces, la geografía ordena cómo debe ser la vida de los animales. Entonces, los animales tienen grandes problemas ahora porque donde vivían en el frío ahora hace calor y donde hacía calor hace frío. A eso se llama emigración de la fauna. Ahora este cambio climático, este cambio del clima en sí que se ha originado por las causas que acabamos de ver, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que tiene? Tiene los incendios forestales, o sea que bosques enormes se incendian en el sur del continente sudamericano, en Chile, en Argentina, en la Patagonia, se quema todos los años porque hay mucho calor. Una hoja seca se quema con el calor o por cualquier cosa y se incendian bosques y ciudades. Luego tenemos el menor rendimiento agrícola, o sea, donde hay mucho calor, las plantas rinden menos con sus frutos. Luego tenemos el adelgazamiento de la capa de ozono. La capa de ozono viene a ser esa cubierta de los 20 grados, 30 grados que envuelve a la Tierra y que cuando vienen los rayos infrarrojos del Sol, porque el Sol no nos manda solamente rayos calóricos, eso que nos calientan y eso está bien, porque tiene la vitamina D5, pero manda también los rayos infrarrojos, eso sí nos mata, nos da cáncer y todos esos problemas de la piel. Entonces, la capa de ozono cuando se debilita deja pasar eso y ahí están los problemas. La elevación del nivel de los océanos, o sea que los océanos, ¿por qué aumentan de agua? Porque se derriten los hielos de los casquetes polares. La mayor desertificación, o sea que lo que antes eran terrenos de cultivo ahora son desiertos. Las mayores precipitaciones, contrario a esto, hay mayores lluvias. Últimamente en Brasil han habido lluvias que han subido hasta 10 metros de alto, imagínense. Ahora, para contrarrestar todo esto, el hombre causa daño, crea grandes problemas y se reúne para ver cómo resolvemos este problema. Se debía de resolver para evitar, no para resolver el daño hecho ya, o sea, debe prevenir, pero el hombre es así, perverso. Entonces el hombre se reúne en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ahí se ponen a llorar con lágrimas de cocodrilo porque ellos lo han originado y ahora quieren apagar el fuego que el mismo hombre ha creado. Ahora, la Convención de las Naciones Unidas para ver el cambio climático es un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra, 1982, en Río de Janeiro, como
una respuesta mundial al problema del cambio climático. Se ponen a llorar. ¿Qué hacemos para evitar el cambio climático? Para que no se derrita el hielo, para que no haya hipócritas, pues en lugar de prever, ¿no? La cuestión es prever, no querer curar cuando ya la enfermedad está hecha. Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases efectos invernaderos a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Este tratado se complementa con el protocolo de Kioto. Son 197 estados los que se han adherido al tratado, a quienes se denomina partes. ¿Cuáles son las conferencias de las partes? Vean ustedes, jóvenes, lo que se dice que con esto se va a resolver el problema del calentamiento global. Tenemos 1997, el de Kioto, en Japón. ¿Qué cosa es lo que se buscaba ahí? Se estableció el protocolo de Kioto, definió la mitigación de 6 causados por las actividades humanas. O sea, dijo, esto no hay que hacer, pero siguen. Luego, los países industrializados deben reducir sus al menos un 5% con respecto al nivel de 1990, en el periodo 2008-2012. O sea que lo que la gente dice, que entre los años 2008 y 2012 hay que rebajar todo el veneno que mandamos a los océanos, al aire. Luego llega el 2012 y se reúnen en Qatar. Y se acuerda extender la vigencia del protocolo de Kioto porque nadie cumplía, son graciosos, ¿no? Acuerdan, pero no cumplen. Hasta 2020, o sea, rebajar el veneno que echan a las aguas, a la atmósfera. Y llega el año 2015 en París, que tampoco le habían hecho caso, y se reúnen nuevamente los hombres que incumplen no envenenar, no talar los árboles, no quemar todos esos órganos que producen tanto daño a la atmósfera. Hipócritas se reúnen en Francia, París, 2015, y se aprueba el Acuerdo de París. Establece las medidas para reducir las emisiones de gel a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Resiliencia quiere decir que se quema una cosa y se trata de resolver eso que has quemado rápidamente. Si has cortado un árbol, siembra 2 árboles. Esa es la teoría, ¿no? Luego, fijó el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Se reconoce el principio de la responsabilidad comunes, pero diferenciados. Esas son las grandes cosas que se están haciendo para el cambio climático. Eso ya creo que es asunto de fe, porque los hombres críticamente no hacen nada. La destrucción de la capa de ozono. Vamos a ver cómo ustedes jóvenes, más sinceros y todavía no tan hipócritas como sus mayores, pueden evitar esto que es el escudo, que sirve para protegernos de los rayos venenosos que vienen del sol y de la parte externa de nuestro planeta. La capa de ozono es una zona de la atmósfera ubicada entre los 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Escuchen, viejo, o sea, debajo por donde vuelan los avioncitos. Ahora, su función más importante es la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior, permitiendo así la existencia. Es afectado por el uso de clorofluorcarbonos, o sea, esas cosas que se echan. Ustedes han visto en su casa que su papá se echan esta cosa para después de afeitarse. A veces echan en el suelo gasecito. A veces cuando van a las salas grandes, hay esto, se enfría. Todas esas cosas son lo que crean el problema de matar a la capa de ozono. La reducción amenaza la vida, genera cáncer de piel. O sea que si nosotros no estimulamos la existencia de la capa de ozono jóvenes, ¿qué es lo que vamos a tener? Cáncer a la piel, cataratas. ¿Qué quiere decir? Que van a ver no, cataratas, a los ojos, que se van a quedar ciegos. Afecta el fitoplancton. Fitoplancton son esos animalitos que crecen en el mar y sirven de alimento a los pececitos. Los pececitos chicos crecen, sirven de alimento a los grandes y así sucesivamente. Eso se llama en la cadena fitobiológica. Pero
si matamos estamos muertos primero. En 1987 se firmó el protocolo de Montreal en Canadá, cuyo objetivo es reducir la emisión de la capa de ozono. Entró en vigor en 1987. Pueden ver el sol, el oxígeno molecular, es fotonizado, es lento. El ozono se pierde por reacción con el oxígeno atómico y otros gases como el cloro para formar oxígeno molecular lento. Luego viene el ozono y el oxígeno se convierten rápidamente uno en otro y a medida que la radiación rompe el ozono en oxígeno molecular y oxígeno. El proceso de interconversión transforma la energía de la radiación en energía térmica. Entonces, jóvenes, la capa de ozono es importante para nuestra vida, pero no hay que destruirlo. Ahora, en el Perú, que todo quiere resolverse con leyes, también tenemos nuestra cosita, les explico. El Ministerio del Ambiente ha sido creado, para proteger todos estos asuntos. Veamos qué hace. El ente rector del sector ambiental que diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional del ambiente, cuya función es promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, de las áreas naturales protegidas y de la diversidad biológica. Ese es el Ministerio de Ambiente. ¿Conocían ustedes? Bueno, ya lo conocen, o sea, teóricamente. Así, para cada uno de estos campos que les he dicho, se han creado instituciones como el CENAMI, que estudia y pronostica el tiempo atmosférico. Te dice, hoy mañana no salgas con chompa porque va a hacer calor. O protégete porque va a hacer frío. Y parece que el clima es pícaro porque le da la contra siempre. Sale sin chompa y hace frío. Sale con chompa y hace calor. Luego tenemos el IAP, hace investigaciones para el uso sostenible de la diversidad biológica. Después el IGP contribuye con la prevención y mitigación de desastres. Organismos adscritos, o sea, los que sirven para ayudar en este proceso de la defensa del medio ambiente. Tenemos CERNAP, establece los criterios técnicos y administrativos para la gestión del medio ambiente. La OEFA fiscaliza, controla, ustedes lo tienen ahí en el esquema, los jóvenes, fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental. El INAIGEM, máxima autoridad nacional en investigación científica de glaciares. Nuestros glaciares se han reducido en un 67% jóvenes últimamente. En el Perú, el SENACE aprueba los estudios del impacto ambiental. Jóvenes, he terminado esto, pero ahora viene lo más bonito, los ejercicios. Estén atentos y quedan invitados también las puertas abiertas para que se formulen las preguntas que quieran hacer los invitados. Ejercicio 1. Desde el inicio de la revolución industrial, mediados del siglo XVIII, las actividades humanas han conducido a aumentos importantes en la concentración en la troposfera de principalmente tres gases que retienen el calor: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. En relación al segundo, marque la proposición correcta, o sea, al metano. La proposición correcta de todas esas alternativas tiene como principal fuente la descomposición de la materia orgánica. ¿Ya? Esto del metano. La respuesta viene a ser la C. Luego, el ejercicio 2 dice: en declaraciones a la prensa, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial afirmó: la ciencia es clara, si no reducimos rápidamente las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, el cambio climático tendrá efectos cada vez más destructivos e irreversibles en la vida en la Tierra.
De acuerdo a lo expresado por el alto funcionario, identifique el enunciado relativo a uno de estos efectos negativos. Dentro de todas esas respuestas que se ponen ahí, la primera es la correcta, que dicen el desplazamiento acelerado de los límites de los ecosistemas. Ecosistemas jóvenes es la relación que hay entre la vida y su medio ambiente. Los animalitos que comen pasto tienen que tener pasto. Si le queman el pasto, se mueren esos animalitos. Y para que haya pasto, tiene que haber agua. Y, es decir, proteger el medio ambiente entre la relación de quien lo usa y quien le va a dar los alimentos. Entonces, la respuesta es la A en el ejercicio 2. El ejercicio 3. Entre el 1 y el 12 de diciembre del año 2014 se desarrolló en la ciudad de Lima la COP20. El evento reunió aproximadamente a 15.000 personas entre representantes de países y actores de organizaciones internacionales de la sociedad civil, del sector privado y de medios de comunicación. Con relación a esta conferencia, identifiquen los enunciados correctos. Ahí, jóvenes, se trató que fue una reunión, es la 2, fue una reunión global correspondiente a esta gran reunión de representantes de los países. Después la 3 también sirvió de base para la colaboración de Acuerdo de París, o sea que se debe cumplir de todas maneras. La respuesta, jóvenes, viene a ser la B, porque ahí contiene 2 y 3. Tenemos el ejercicio número 4 relacionado con el tema que estamos desarrollando. Dice, la red de soluciones de desarrollo sostenible es un proyecto de las Naciones Unidas que lidera un panel compuesto por 150 científicos que realizará la primera evaluación del estado general de la Amazonía. En el marco de los objetivos del Acuerdo de París, determina el valor de verdad, B o F, de los siguientes enunciados relativos al bioma estudiado por el panel científico. Ahí lo que se estudiaron y son los verdaderos son la 3, una de las principales razones para su protección es que constituye uno de los más grandes sumideros de carbono. Y 4, los 8 países amazónicos tienen el deber de presentar contribuciones nacionales de mitigación cada 5 años. Vale decir, jóvenes, que la respuesta es la 5, donde 1 y 2 son falsos y 3 y 4 son verdaderos. Continuamos con geografía. Ahora, jóvenes, vamos a pasar a desarrollar en mayor amplitud este tema de la geografía en cuanto se refiere al cambio climático y el proceso de calentamiento global. Primero, la atmósfera y su estructura. Uno, tenemos la atmósfera y su estructura, es decir, cuáles son las partes de la atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? La atmósfera, jóvenes, es una capa gaseosa que rodea la Tierra, nos protege de todo, que rodea la Tierra y está compuesta por una mezcla de varios gases y aerosoles. Los aerosoles, jóvenes, vienen a ser esas partículas sólidas y líquidas que están ahí en suspensión. Forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Entre sus variadas funciones, mantiene condiciones aptas para la vida. Ahí ustedes pueden ver la composición de la atmósfera. Tenemos que de la atmósfera, el 78% jóvenes nitrógeno, 20% de oxígeno. ¿Está claro, jóvenes? Hay otro gas, naturalmente, pero ustedes lo memorizan eso. Para el examen, oxígeno, 20%,
nitrógeno, 78%. Y en el esquema más grande, ustedes vean, la exósfera está más arriba, 700 a 190.000 kilómetros, la termósfera de 80 kilómetros a 700 kilómetros, la mesósfera de 50 kilómetros a 80, la estratosfera de 12 a 50, y después la troposfera, que es nuestro hábitat, nuestra casita, nuestra defensora, es de 12 kilómetros de ahí para abajo, ¿ya? Bien, la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. Ya esto lo hemos dicho y estamos repitiendo para que a usted se le quede para el momento del examen. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. Esto se debe principalmente a dos gases que actúan como termorreguladores, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Es importante atender que el clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. O sea, lo que viene del Sol, lo que la Tierra se calienta y bota al universo también, no se queda con todo. A eso se llama la radiación emitida por la Tierra. El aumento en la troposfera de gases de efecto invernadero antropogénico ha incrementado su capacidad para absorber ondas infrarrojas, generando la elevación de la temperatura superficial de la Tierra. Ahora, el cambio climático que estamos hablando tanto, jóvenes, espero que no les aburra, sino que les sirva de experiencia para que llegando a su casa le digan pues ahí a sus familiares que debemos proteger nuestro ambiente, nuestra atmósfera, que no es una broma. ¿Qué cosa es el cambio climático? Jóvenes, se define a la alteración del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, imagínense qué trágico, y que altera la composición de la atmósfera mundial. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué cosa es lo que ha originado el cambio climático? Primero, el efecto invernadero antropogénico, o sea, el hombre es el causante, habiendo cortado árboles, es decir, botan esos venenos con sus carros, etc. Causa la deforestación, quemamos los arbolitos, las plantitas, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica, donde el aumento de gases de invernadero, ¿cuáles son el aumento de gases de consecuencias de invernadero? Viene a ser el dióxido de carbono, principal responsable del aumento. Esto se ha originado por la quema de combustibles fósiles, el petróleo, los gases orgánicos, junto con el petróleo hay gases, y de los sembrados. Hay algunos sembríos que originan estos problemas, como esos que comen los ganados, imagínense. O sea que ese pastito que comen los ganados origina también esto. Luego, el metano, el principal componente del gas natural, fuentes de descomposición de materia orgánica, la quema de biomasa, quema de combustibles fósiles, basureros. El óxido nitroso, que es un gas tóxico, la fuente de producción de nylon, y ácido nítrico, las prácticas agrícolas, la quema de biomasa, eso que hemos visto en los basureros, eso que queman, y los combustibles fertilizantes. ¿Cuáles son los gases fluorados que ustedes tienen que tener en cuenta que a veces lo tienen a la mano, que no son de origen natural? Son el hidrofluorcarbono. Eso vienen a ser los refrigerantes, eso que hay en las refrigeradoras, en la congeladora, que sirven para congelar. Los acondicionadores de aire, eso para que la casita esté con frío, los carros estén... Ahí está. Los disolventes de limpieza, o sea, todas las cosas que se utilizan para lavar ropa, para esto también. Imagínense, ¿no? Luego, los agentes para la fabricación de espuma, los espumantes. Luego tenemos el hexafluoruro de azufre. Eso vienen a ser esos aislantes
dieléctricos que utilizamos en la casa, los interruptores de redes de distribución eléctrica y la producción de magnesio y aluminio. Y después el trifluoro de nitrógeno. Ahora, el aumento de los gases de efecto invernadero, ¿cómo se retienen? Estos gases lo que hacen es retener el calor por más tiempo, con eso altera naturalmente el clima, donde debe ser frío hace calor y así a la inversa. La troposfera provoca el calentamiento global. Hay ciertas partes como en el polo norte-sur, se calienta y eso va derritiendo el hielo. Y en otros lugares no se enfría y eso origina la sequedad del medio ambiente. Luego tenemos el aumento de la temperatura media en la atmósfera y en los océanos. Ahora tenemos, jóvenes, un esquema muy interesante del efecto invernadero y del calentamiento global. Ustedes tienen en la mirada lo que es el efecto invernadero, el calentamiento natural de la Tierra, jóvenes, el calentamiento de la Tierra natural, los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del calor y mantienen la temperatura apta para la vida. Jóvenes, la energía solar atraviesa la atmósfera y parte de ella es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada, o sea, es rebotada. Una parte de la radiación reflejada es retenida por los gases, o sea que en lugar de salir al espacio, se quedan en nuestra atmósfera, ese es el gran problema. La energía solar, por otra parte, las otras partes regresan al espacio. El calentamiento global, ¿cómo se produce la quema de combustible, la deforestación, la ganadería excesiva, incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera? O sea que no dejan salir los rayos que deben salir y los que se deben quedar. Luego, la energía solar. La atmósfera modificada retiene más calor, así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra. Consecuencias del cambio climático. Consecuencias. El cambio climático, jóvenes, ya hemos dicho hace un momento que tropicaliza la Tierra, calienta la Tierra. Donde hacía frío lo vuelve caluroso. El adelgazamiento de los casquetes polares, en los polos hay bloques pues hasta de kilómetros de ancho y ahora se están adelgazando porque se han derretido. El aumento de la probabilidad y severidad de los episodios de olas de calor durante meses de verano. Se derriten los nevados, glaciares y mantos polares. En el Perú, ¿qué tenemos? En el Perú se encuentran afectados nevados como el Huascarán, el más alto, imagínense, ahora se ha derretido enormemente. El Pastoruri, de cerca de 500 kilómetros que tenía cubierto de hielo, ahora solamente tiene 2 kilómetros, imagínense. Nevados como el Huascarán, el Pastoruri, el Huaytapallana al sur de Huancayo, hay unos cerros cubiertos de mucho hielo y ahora están cubiertos solamente de piedra, entre otros. El adelgazamiento de la capa de ozono también es consecuencia del cambio climático. Reducción de costa por invasión marina, o sea que la costa se está achicando porque hay bastante agua, por lo que se derrite el hielo. Elevación del nivel de los océanos, por la misma razón,
incremento de mayor frecuencia de las precipitaciones. O sea que si antes llovían 3 meses al año, ahora llueven 6 meses. La sequía, y en los lugares donde antes había lluvia, ahora hay sequía, no hay lluvia. Entonces es el gran problema. La migración de la fauna, ya les he explicado que los animales están donde tienen alimento, donde no hay alimento se van pues a otro sitio. El menor rendimiento agrícola, la tierra se empobrece porque necesita también una alimentación del oxígeno y de los elementos para producir. La desertificación y extensión de zonas áridas. Ahí tienen bastantes fotografías preciosas, preciosas, como aquella, el deshielo del permafrost en el Ártico, imagínense todo lo que se está derritiendo ahí en la primera. Luego tenemos los incendios forestales provocados por las olas de calor. El glaciar Broggie, aquí en la Cordillera Blanca, a 4.860 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se ha derretido? Ahora ha quedado solamente un valle en forma de U que se forma cuando los glaciares lo forman. Porque cuando lo forman los ríos es V, ¿no es cierto? Así. El glaciar es U, V, ríos. El glaciar Yanamarey, en la Cordillera Blanca, cómo se ha reducido ostensiblemente. En el Perú, Lima, Arequipa, Piura, Huancayo y otras ciudades soportaron niveles muy altos de radiación ultravioleta. Asimismo, se evidencia en los últimos años un aumento de frecuencia e intensidad de fenómeno del Niño. Más que palabras, esas fotografías pues son invalorables, son una cosa de arte. Tenemos ahí la mayor extensión de espacios cubiertos de hielo está en el norte de nuestro planeta. La mayor parte del permafrost está en el hemisferio norte. El 25% del suelo de este hemisferio contiene permafrost, o sea, coberturas de hielo. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, que ya lo hemos mencionado en títulos nomás, van a estar atentos, por favor, que sobre eso vienen las preguntas. La Convención de las Naciones Unidas, reunido en 1992 en Río de Janeiro, su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases. Entró en vigor el 21 de marzo del 94. A la fecha son 197 estados los que se han adherido a la convención. A estos países se les denomina parte. La convención se complementa con el protocolo de Kioto. ¿Cuál es el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto es un tratado que se firmó en Japón en 1997 y entró en vigor el año 2005. Y ahí, de acuerdo con el protocolo de Kioto, se definió las obligaciones de 6 gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbono, perfluorcarbono y hexafluoro de azufre, causado por las actividades humanas, que es el origen del calentamiento global y del cambio climático. No se confundan un término con el otro, jóvenes, tienen que estar atentos. El compromiso asumido por los estados partes, incluidos en el anexo 1 de la Convención, informado o conformado por una lista de 35 países industrializados, fue el reductor de sus emisiones de gases de efecto invernadero, al menos un 5% con respecto al de 1990. Jóvenes, esperamos pues que los países industrializados, que son los mayores causantes de todo este problema, lo reduzcan. Porque nosotros los pobres dicen que nosotros también producimos el efecto invernadero. ¿Saben con qué? Porque fumamos, porque utilizamos leña para cultivar. Una cosa ya que hasta indigna, ¿no? Escuchar eso. Después, el 18 de Doha, se aprobó la enmienda del protocolo de Kioto para extender el periodo de vigencia hasta el año 2020.
Ahora, la cosa especial también tenemos que en París, el año 2015, era urgente aprobar el acuerdo y establecer las medidas para reducir estos problemas del planeta. Y hicieron un acuerdo que entró en vigencia en noviembre del 16, a mediados de octubre. Alcanzó la ratificación con 55 países. Algunos de los puntos importantes que ojalá se cumpla, que son los países pues, industriales, que ellos cumplen cuando les da la gana, en otras palabras, ¿no? Ojalá, por eso decimos ojalá, románticamente, se establece como meta limitar el aumento medio de la temperatura global de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales y realizar esfuerzos para evitar que la temperatura se incremente más de 1,5 grados centígrados. Se debe incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos al cambio. Se determina que todos los países deberán presentar contribuciones nacionales de mitigación cada 5 años. Se precisa que las partes deben conservar e incrementar los sumideros y reservorios de carbono. El asunto de la capa de ozono. ¿Cuál es el problema? Ya les he mencionado la capa de ozono, pero es bueno. La capa de ozono es esa cobertura que nosotros tenemos en nuestro planeta de 10 a 12 kilómetros que nos protege de los rayos ultravioleta que son veneno para nosotros. La capa de ozono es una zona de la atmósfera ubicada entre los 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie. Su función más importante es la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior, permitiendo así la existencia de vida en la Tierra. Miren la importancia que tiene. A principios de los años 80 del siglo pasado, se empezó a evidenciar un agujero en el ozono atmosférico sobre la Antártida, o sea, al sur, causado principalmente por el cloro de los productos químicos humanos, llamado clorofluorcarbono, usados durante largo tiempo como refrigerantes y propelentes de los aerosoles. O sea, cuando apareció de moda las refrigeradoras, las congeladoras. El adelgazamiento de la capa de ozono expone la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta que puede producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunológico, interferir en el proceso de fotosíntesis. Fotosíntesis es eso de que las plantitas transformen la parte verde en otros colores que son las frutas. Eso se llama asimilación clorofilial. O sea que el cloro sirve para toda esa alimentación. En septiembre de 1987, en la ciudad de Montreal, Canadá, 24 países firmaron el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y entran en vigor en 1989. Entonces, jóvenes, los contaminantes de la capa de ozono viene a ser el clorofluoruro de carbono, los aerosoles, el bromuro de metilo y los extintores, eso que hay para apagar los incendios. La evolución del agujero de la capa de ozono ha sido así, joven. Así que póngase ahí en la frente. Miren, en el 2019 era ese pequeñito. El 2020 ya creció más y el 2021 es casi la mitad de la perforación de todo el diámetro que nos protege a la Tierra. Bien, jóvenes. Ahora, después de ver esta parte que parece maléfica, pero es una cuestión de previsión, el rol del ministerio de... A ver, vamos a ver qué hacen aquí en el Perú.
Pero esto es en serio, jóvenes, no vayan a creer que estoy diciendo en broma, sí. El rol del Ministerio de Ambiente. ¿Qué hace el ministro de Ambiente? A ver, dice, el Ministerio de Ambiente, creado el 14 de mayo de 2008, es un órgano del Poder Ejecutivo, imagínense, ¿no? Ente rector del sector ambiental, diseña, establece y ejecuta la política nacional del ambiente. Sus funciones son promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, diversidad biológica, áreas naturales protegidas. Estos jóvenes lo que deben hacer, ¿saben qué cosas? Así, directa y taxativamente, irse a la selva y evitar de que corten los árboles. Eso sería su mayor función, y no estar sentadito pues en las oficinas con las computadoras, ¿no? O sea que si hacen la defensa de los árboles, con eso habremos hecho mucho. Ojalá que nos digan cuántos árboles han defendido. Luego, sus organismos adscritos vienen a ser el Servicio Nacional de Meteorología, CENAMI, el Instituto de Investigación de la Amazonía, el Instituto Geofísico del Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el organismo de evaluación, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. En teoría tenemos bastante, ¿no, jóvenes? Ojalá, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado? Ahora, ya, para sacarle la cosa práctica que le sirva a usted. ¿Esta clase para qué sirve? Ustedes han visto que el desarrollo es excelente, ¿no? Los profesores de la PRE se esfuerzan, ni duermen ya por preparar estos documentos. Por eso no los ven ahí a la coordinadora que está día y noche coordinando estos temas. Bien, vamos a ver cuáles son las preguntas que se hacen sobre esta materia. Ejercicio de clase. 1. Desde el inicio de la revolución industrial, escuchen bien que sirve para historia también, jóvenes, historia universal, historia del Perú. Desde el inicio de la revolución industrial, mediados del siglo XVIII, las actividades humanas han conducido a aumentos importantes en la concentración en la troposfera de principalmente tres gases que retienen el calor: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. En relación al segundo, marque la proposición correcta, o sea, el metano. La respuesta, jóvenes, es la C. Tiene como principal fuente de descomposición de la materia orgánica. Explico. Se denominan gases de efecto invernadero a aquellos que tienen la capacidad de retener el calor en la troposfera. Los principales responsables del calentamiento global son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. El metano retiene como principales fuentes de emisión la descomposición de la materia orgánica, la quema de biomasa y combustibles fósiles y los rellenos sanitarios. Miren que esto de la gasolina y de avioncitos, carritos, miren el gran problema que crea. Entonces la respuesta viene a ser la C. ¿Está claro, joven? Luego tenemos la segunda pregunta que a la letra dice: en declaraciones a la prensa, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial afirmó: la ciencia es clara, si no reducimos rápidamente las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, el cambio climático tendrá efectos cada vez más destructivos e irreversibles en la vida de la Tierra. Imagínense, joven. De acuerdo a lo expresado, el alto funcionario identifique el enunciado relativo a uno de los efectos negativos. Vendría a ser la respuesta A: el desplazamiento acelerado de los límites de ecosistemas. ¿Por qué? Porque entre las principales consecuencias del cambio climático que afectan la vida en el planeta tenemos la pérdida de la diversidad biológica. O sea que muchas vidas, muchos animales están desapareciendo, joven.
y el desplazamiento de los límites territoriales de los ecosistemas que a su vez afectan la distribución y dinámica poblacionales y animales. La otra pregunta, la 3, dice, entre el 1 y el 12 de diciembre del año 2014 se desarrolló en la ciudad de Lima la COP20. El evento reunió aproximadamente a 15.000 personas, entre representantes de países y actores de organizaciones internacionales, de la sociedad civil, del sector privado y de medios de comunicación. Con relación a esta conferencia, identifique a los enunciados correctos. Los correctos son, fue una reunión global correspondiente a esta institución. 3. Sirvió de base para la elaboración del Acuerdo de París. Ahora, ¿por qué? Es correcto la 3 porque sirvió de base para un nuevo acuerdo climático mundial, el Acuerdo de París. Y 4, y en cuanto al punto 2, podríamos decir que fue una reunión global correspondiente a la convención, o sea, la 2 y la 3. Por eso es la B, 2 y 3. La pregunta 4. La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenibles es un proyecto de las Naciones Unidas que lidera un panel compuesto por 150 científicos que realizarán la primera evaluación del estado general de la Amazonía. En el marco de los objetivos del Acuerdo de París, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos al bioma. Nosotros observamos lo siguiente, que la 1 es falso, la 2 es falso, verdadero 3, la Amazonía es de capital importancia ya que es un depósito natural que absorbe sumidero, el carbono de la atmósfera, y 4, es verdadero también, todos los países incluidos los amazónicos deben presentar contribuciones nacionales de mitigación cada 5 años. Por lo tanto, la respuesta es la 5. Pasamos a Cívica, por favor. Pregúntale. Pasamos a Cívica. Ocho preguntas vamos desarrollando. 8. Y eso tienes que ponerle 8 preguntas que he desarrollado porque el otro día nos fuimos sin decir cuántas. ¿Ah? Hasta ahora va 8 preguntas. Ya, comenzamos entonces. ¿Se avisó? Bien, ahora, después de este break que han tenido ustedes de 32 segundos, vamos a comenzar con Cívica, en el momento también importante en que estamos viviendo. Bueno, el Perú no es un jardín de rosas, no es un lugar terrible lleno de espinas, etcétera, pero bueno, es nuestra realidad. Vamos a tratar sobre los mecanismos democráticos de resolución de conflictos, de las formas de violencia en el Perú, quiénes son los afectados por la violencia, la vida digna y memoria colectiva, qué es las iniciativas para la reconstrucción democrática en el Perú de hoy. Comenzamos entonces, jóvenes. Échense agua fría en la cabeza porque es una cosa que para ponerse a llorar nuestra vida. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto en el campo de educación cívica es una situación de pugna entre dos o más protagonistas, así, ¿no? Enfrentamiento, en la cual existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. Algunos conflictos devienen en agresividad cuando falla
antecedentes que podemos poner como ejemplo. Tenemos los conflictos sociales. En marzo del 2023, conflictos sociales en el Perú, 162 activos, 69 mayor cantidad de conflictos en Loreto, etc. Eso es lo que informa la Defensoría del Pueblo. Esos son los sociales. El pueblo sale a defender sus derechos y ahí están las consecuencias si son tolerados. Ahora, los políticos, tenemos que los grandes problemas a nivel mundial es como lo de Rusia o Ucrania. Y los comerciales son lo que estamos viendo que hay entre la China y Estados Unidos, que pelean por sus intereses, y los dos dicen que son buenos. Ese es lo trágico. Mecanismo para solucionar conflictos. Cuando hay estos problemas, podemos resolverlo. A ver, la negociación es una forma de resolver los problemas en que lo resuelven las mismas partes, cada uno. Vamos a negociar. Tú cedes esto, yo cedo esto, ya, bacán. La mediación. Viene una persona y dice, mire, pónganse de mano, queden enemigos, etcétera. Acuerden lo que por la mediación, van a una oficina de especialistas autorizados por el Ministerio de Justicia. Ahí hay una persona que ya ustedes quieren conseguir, no quieren ir al Poder Judicial porque van a perder tiempo y se van a quedar. Bacán, ya vamos a acordar, eso se llama conciliación, en una oficina autorizada por el Ministerio de Justicia, pero hay algunos también que son gratuitos, ¿no? Después viene el arbitraje. El arbitraje es cuando los asuntos son de mucha economía, como el problema esto de la, de la Municipalidad de Lima, que quiere dejar sin efecto esas cobranzas que hay en la Panamericana, han acudido al arbitraje. Entonces ya es una tercera persona que dice, oye, tú tienes que cumplir esto porque la ley dice. Pasemos a ver entonces punto por punto. ¿Qué cosa es la negociación? ¿Qué cosa es lo que se negocia? Aquí nosotros tenemos una fotografía en donde está un sindicato, los dirigentes del sindicato, y están los representantes de los emplazados, que vendría a ser, en el caso de San Marcos, la rectora o el Ministerio de Trabajo. Es el proceso de solución de conflictos entre las partes implicadas sin la intervención de terceros ajenos al problema. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Es una negociación. Se expone su punto de vista, escucha el de la otra parte y está dispuesto a ceder en algunos puntos ya mundial. Se efectúan transacciones hasta encontrar el equilibrio. Unos ceden, otros pierden, pero sin que haya un vencedor ni un perdedor. La mediación es una herramienta dentro del proceso de resolución de conflictos para aquellos casos en los que las partes han agotado ya las posibilidades de resolverlo por sí mismos. Ya no pueden ponerse de acuerdo. Ya vamos a llamar a un tercero, a ver qué dicen. En este caso pueden pedir la intervención de una tercera persona. Pero siempre ahí las dos partes tienen que hacer valer lo que les interesa. El mediador simplemente es un referee, de que no se peleen, que no se trompeen, nada, sino simplemente que entren a un acuerdo. Es importante resaltar que la decisión final siempre será de las partes, no del mediador. El mediador simplemente es un observador. El rol del mediador muestra un interés imparcial y neutral en el problema, guía y brinda a las partes consejos y sugerencias. No propone fórmulas de solución. ¿Qué cosa viene a ser la conciliación? Tomen atención, jóvenes, porque nosotros vivimos en un país donde el Poder Judicial está mal visto por una serie de problemas. Entonces, antes de llegar a los juicios del Poder Judicial, lo que hay que hacer es conciliar. El acuerdo de la conciliación tiene la misma consecuencia que un acuerdo del Poder Judicial. La conciliación
Es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos y está a cargo del conciliador. Ya les he dicho que el conciliador viene a ser una persona que ha sido preparada por el Ministerio de Justicia y a la misma vez que los acuerdos a que llega es vigilado por un abogado quien firma y autoriza eso. ¿Dónde puedes conciliar? Puedes conciliar en los centros autorizados por el Ministerio de Justicia. Centros de conciliación gratuitos también hay, Alegra, centros de conciliación privados también. El acta de conciliación está firmada por las partes y el conciliador que representa la conclusión es un procedimiento conciliatorio. Tiene el efecto de sentencia la conciliación. En caso de incumplimiento de acuerdo adoptado, se podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. Hoy tú dijiste que por alimentos ibas a pagar 100 soles y no lo estás haciendo. Omisión alimentaria, la cárcel, se acabó, tiene efecto de sentencia. ¿Está claro? La conciliación, cuando acuerdan una conciliación, levantan el acta y no lo cumple una de las partes que se comprometió a cumplir. Entonces, como tiene efecto de sentencia, se ejecuta nomás la sentencia. Eso se llama ejecución. Principales características de la conciliación. Es bueno la conciliación porque te ahorra tiempo, angustia, problemas y sobre todo la cuestión económica. Encontrar un juicio, ganar mucha plata y perder tiempo. Las materias conciliables. En asuntos de familia tenemos la pensión de alimento para hijos reconocidos o no, pensión de alimento para los padres por los hijos, pensión de alimento para la o el cónyuge indigente, pensión de alimento a favor de uno de los convivientes, unión de hecho. Tenemos que leer lo que es unión de hecho de acuerdo a la Constitución y al Código Civil. La exoneración de alimentos, el régimen de visita y su variación de los hijos menores de edad, gastos de embarazo y parto, liquidación de sociedades gananciales como consecuencia de divorcio, liquidación de sociedades de bienes luego de una convivencia. Asuntos civiles, ¿qué es lo que se ve en una conciliación? El incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato o convenio, acuerdo sobre pago de deuda, desalojo por el vencimiento de contrato precario, división o partición de un bien mueble o inmueble, indemnización por daños y perjuicios, obligación de dar una suma de dinero, obligación de dar, hacer o no hacer, pago de mejoras realizadas en un inmueble. Hay conciliación en materia laboral, sí, siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la Constitución y las leyes. La ley dice, tú vas a tener vacaciones y nadie puede conciliar diciendo ya me comprometo a no tener vacaciones porque es ilegal, es anticonstitucional. ¿Está claro, joven? ¿Me están entendiendo? Luego, en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución y las leyes. En materia contractual con el Estado relativa a las contrataciones y adquisiciones, menor de 8 unidades tributarias, cada unidad impositiva tributaria está a 50 soles cada unidad. 8 por 5 son 400, o sea que menor de eso. Procede conciliar gasto de embarazo, o sea que desde que nace el embarazo hay que pagarle. Y si concilias y no pagas, te vas a la cárcel, es el delito omisión alimentaria. ¿Está claro, jóvenes? Así que esténse atentos, no se hagan los vivitos ahí. Materias no conciliables, ¿qué no se puede conciliar? Desconocimiento del domicilio de la parte invitada. Si la parte que va a conciliar no tiene casa, ya pues no se puede hacer. La parte invitada de domicilio en extranjero, ¿qué vas a notificarlo? No procede. Procesos cautelares, o sea que le vas a embargar, no conoce cómo le vas a embargar, si lo que hay necesidad es que salga a conocer el juicio para defenderse. Procesos de garantías constitucionales. Ustedes ven el artículo 100 de la Constitución y garantía constitucional, contra eso no se puede. Nulidad, ineficacia y anulabilidad de actos jurídicos tampoco. Petición de herencia cuando a la demanda se incluye la solicitud de declaración de heredero. Violencia familiar. Después que una de las partes le ha cogido a golpes, ya no puede conciliar, pues ya le hizo, eso no se puede conciliar. Pretensiones que no sean libres de disposición por las partes conciliatorias.
¿Cuáles son las ventajas de la conciliación, jóvenes? Las partes deciden la solución al problema, disminuye el tiempo y los costos, es confidencial y reservada, sobre todo que ustedes nomás se enteran, mientras que cuando hay juicio todo el mundo se entera pues, por las notificaciones. Evita procesos judiciales, que es costoso, hay angustia, tensión y mil problemas. No requiere obligatoriamente la presencia de un abogado. El proceso es rápido y económico. ¿Qué viene a ser el arbitraje? Ya hace un momento dijimos que el árbitro es un personaje que conoce de determinada materia. O sea que hay árbitros en asuntos de municipalidades, de carreteras, etc. Entonces lo llaman, este es especialista en mina, ya. Estamos nosotros en problemas, hoy en el juicio no sale, estamos 8 años en el juicio, mejor llamamos a un árbitro para que él resuelva nuestro problema. Entonces el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular, mediante el cual dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual deciden recurrir a un tercero llamado árbitro, quien dará la solución definitiva del conflicto. Los árbitros son personas especializadas en el tema, materia del conflicto, o sea que tienen que conocerlo. Ventajas del arbitraje: ahorro de tiempo y dinero. Son profesionales, calificados e imparciales. El laudo tiene los mismos efectos de una sentencia. O sea, el acuerdo de partes ante un árbitro es sentencia. Que una sentencia judicial firme, es decir, es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Aquí nosotros vemos una fotocopia en el comercio que dicen: Giadi falla a favor del concesionario Metro de Lima. O sea, el conciliador dice que salió a favor, en contra del Estado. Así que al gordo es el alcalde de Lima, le han obligado a que cumpla. Tenemos las formas de violencia en el Perú. El Perú tiene dos riquezas: la riqueza de sus recursos naturales. El Perú es una maravilla en recursos naturales, y también esta forma de violencia en los dos únicos. Después los demás no hacen nada, un atraso. Entonces vean, miren, ¿en qué es productivo el Perú? En formas de violencia, a lo que ustedes jamás van a ir, porque se habla de igualdad de género. Entonces aprendan a respetar, aprendan a hacer sus cosas, a tener valores en el colegio y todas esas cosas. Escuchar lo que dicen los demás antes de agredir. ¿Ya? Forma de violencia en el Perú. La violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa en la sociedad y en la familia, dejando terribles secuelas. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades, y que tiene como consecuencia probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones de desarrollo o incluso la muerte. O sea que los tipos de violencia hay aquí en el Perú contra los débiles, pues necesariamente. Últimamente ustedes han visto los tipos de violencia que hay. Aquí tenemos en el esquema tipos de violencia contra la mujer: la psicológica, cuando las personas que ejercen autoridad utilizan eso para someterla en contra de su voluntad. Patrimonial, o sea que forma parte de su economía la forma de violencia, la desigualdad y discriminación, casi siempre el hombre sobre la mujer. Después lo económico y después la física. Ahí tienen también otra violencia del hombre de uniforme contra el hombre que no tiene uniforme. Tipos de violencia: la física. Ahí como ejemplo han puesto inteligentemente en la la física. Ahí hay un hombre que con una correa está agrediendo a una menor. La violencia sexual en contra de la voluntad de las personas contra quien se va a ejercer. La psicológica es la imposición. Hoy tú quieres seguir estudiando
arqueología. No, no, lo que tú vas a estudiar es geología. Yo quiero, pues, pero papá no quiero, yo quiero. Y pone, ¿no? Es psicológica. Todos los días ya, la económica, la de género, el hombre contra la mujer, o a veces la mujer contra el hombre también. Violencia y conflictos internos. Ahora vamos a pasar a ver otro que, con la mayor reserva del caso y respeto que se merece nuestra historia, porque creo que hasta este momento se ha hecho historiografía. Algún día haremos historia de lo que ha pasado, la violencia y conflictos internos. Tenemos que existe la tendencia a confundir y considerar sinónimos conflicto y violencia. Una de las partes desea imponerse a través de la fuerza mediante el uso intencional de una fuerza ilegítima con armas o explosivos contra una persona, grupo, comunidad o Estado que hace daño a la seguridad de las personas. Violencia y conflicto interno en el Perú. Eh, Hay una ahorita muy interesante, si ustedes quieren abundar este tema de formación ciudadana y historia, Comisión de la Verdad y Reconciliación. Fue elaborado después que hubo este enfrentamiento de los civiles con los militares, y ellos fueron los que dieron algunas de las soluciones que vamos a mencionar ahora. Extensión de la violencia. El conflicto armado que vivió el Perú entre 1980 y 2000 se inicia en las zonas rurales de Ayacucho y se extendió a los centros urbanos, posteriormente a los territorios de las comunidades de la selva. Responsable de la violencia, mencionan ahí a dos Sendero Luminoso y Movimiento Tupac. Consecuencias económicas, provocó enormes pérdidas económicas. Lo que se transmite. Ya. Formas de violencia en el Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, como le digo, es una comisión que fue nombrada y los hombres más lúcidos de ese momento, es lo que hasta ahora creo que uno tiene acceso a este documento. La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó una propuesta de diagnóstico sobre las formas en que se presentó la violencia en nuestro país entre 1980 y 2000. Formas que se expresó la violencia. Pobreza y exclusión, especialmente de los lugares altoandinos y amazónicos. Brechas económicas y desigualdad etnocultural. Marginación al no acceder a los servicios educativos básicos. Racismos y actitudes de desprecio y discriminación. Violencia sexual, especialmente contra las mujeres. Los grupos afectados por la violencia generada por el conflicto armado. La violencia política produjo casi 70.000 víctimas mortales. El 75% de ellas tenía el quechua como idioma materno. Más de la mitad eran campesinos, casi el 85% vivían en 6 departamentos. Imagínense, con la justa me he escapado porque yo soy de Ayacucho, ¿no? Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac y San Martín. De todos ellos, excepto Junín y San Martín, se encontraban en ese entonces en la lista de los 5 departamentos más pobres. Iniciativa para la reconstrucción democrática en el Perú. Se propone un plan integral de reparaciones para que los afectados de alguna manera vean resarcidos sus aspiraciones y bueno, ese resarcimiento del daño a las víctimas de la violencia política en forma individual o colectiva, simbólica o material. Proceso de reconciliación nacional es un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana a través de
reformas institucionales, garantías de prevención que ayuden a que no se repitan más dolorosos sucesos de violencia, afianzar una institucionalidad democrática, reformar el sistema de administración de justicia, ejecutar una reforma que asegure educación de calidad y generar confianza cívica. Vamos a hacer las preguntas sobre este hecho tan doloroso. Las preguntas están abiertas. Si quieren pueden hacerlo oralmente. Estoy aquí para resolverles. Ejercicio número 1, dicen. Uno de los principales mecanismos empleados para llegar a una solución pacífica ante conflictos entre las personas es la conciliación. En relación a las ventajas que brinda, identifique los enunciados correctos. 2, reduce los tiempos y costos a las partes. Y 4, es confidencial así como reservado. La respuesta al ejercicio 1 viene a ser la C. Ejercicio 2. Establezca la relación correcta entre los mecanismos democráticos para la solución de conflictos con su respectiva característica. La conciliación es un mecanismo a cargo de un tercero elegido que propone alternativas de solución. La negociación es una salida equilibrada que busca cubrir expectativas de ambas partes. Y el arbitraje viene a ser la alternativa que brinda una solución definitiva, tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. La respuesta es la D. Ejercicio 3. La violencia en el país es una problemática social que conlleva a deterioro de la salud, la economía y el desarrollo de las familias, y los pueblos además se instala de manera silenciosa en la sociedad. En relación a los tipos de violencia en el país, determine el valor de verdad, B o F, de los siguientes enunciados. Falso se considera violencia sexual en los actos de agresión que solo implican contacto físico del agresor. 2, incumplimiento de las obligaciones alimentarias. La verdadera es la 3, que es la discriminación a una persona por su preferencia religiosa, se considera un atentado contra la dignidad humana. La respuesta es la E. FFB. Falso, falso. La última pregunta, ejercicio 4. En los años posteriores a 1980 en el Perú, se vivió una época de violencia política debido a las acciones de movimientos terroristas. Esto produjo una serie de afectaciones y cerca de 70.000 víctimas mortales. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, respecto al informe de la Comisión de la Verdad, determinen los enunciados correctos. 1. La mayor cantidad de afectados eran quechua hablantes. Y 3, más de la mitad de víctimas se dedicaban a las tareas agrícolas, o sea, viene a ser la 1 y 3. Bien, pasamos ahora a explicar cada uno de estos resúmenes que acabamos de ver. Vamos a hablar con mayor amplitud sobre los mecanismos democráticos. Hasta ahora no se preguntas resueltas, pero le mandas después, porque después me van a estar preguntando a mí. Tenemos la educación cívica, mecanismos democráticos para la resolución de conflictos. Tenemos que los mecanismos, ¿qué cosa vienen a hacer? El conflicto es una situación de pugna entre dos o más protagonistas en los cuales existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. Algunos conflictos devienen en agresividad
cuando hayan los instrumentos con los que hay que enfrentarlos y solucionarlos, cuando fallan. Algunos mecanismos utilizados en la solución de conflictos vienen a ser la negociación. Anteriormente ya lo hemos dicho brevemente, pero no está de más que yo les haga una ampliación de lo que es, perdón, la negociación. Es el proceso de solución de conflictos entre las personas implicadas sin la intervención de terceros ajenos al problema. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas, exponiendo su punto de vista, escuchando al de la otra parte y estar dispuestos a ceder en algunos puntos, efectuando transacciones hasta encontrar el equilibrio para lograr el acuerdo que cubra sus expectativas y permitir una solución pacífica. La mediación. Entonces, eso es la negociación. Se ponen de acuerdo, correcto. Salen felices, se dan la mano. La mediación es un procedimiento que intenta en forma pacífica dar solución al problema cuando las partes en conflicto no logran ponerse de acuerdo. Estas recurren a una tercera persona neutral que hace de mediador, quien cumple un rol orientador, guiando y brindando a las partes consejos y sugerencias, pero no proponiéndoles fórmulas de solución. El mediador cumple principalmente una función facilitadora del diálogo entre las partes. Luego tenemos la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos y está a cargo del conciliador elegido por las partes, quien debe proponer alternativas de solución. La audiencia de la conciliación debe cumplir con determinadas fases a partir de actos previos, discusión de los hechos, la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones para un acuerdo y una solución de consenso. Esta modalidad es reconocida y reglamentada por el Estado. Entonces ya hay la participación de un profesional que conoce esta materia. Principales características de la conciliación extrajudicial. Como la conciliación extrajudicial, jóvenes, tiene toda la formalidad de la ley, lo único que pasa es que no se hace en el Poder Judicial, sino que se hace en otra oficina, por eso la conciliación. Las siguientes características. Propicia una cultura de paz que se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad, economía. ¿Quién es el conciliador? Para que ustedes sepan, no está de más que en algún momento tenga que llegar a ese acto. Conciliador es la persona capacitada, acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ejercer la función conciliadora. Dentro de sus funciones está promover el proceso de comunicación entre las partes y eventualmente proponer fórmulas conciliatorias no obligatorias. Al final del proceso se viene un acta que puede ser total o parcial. ¿Dónde se concilia? Atención, se puede conciliar en los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia, ya sea privado o gratuito. De igual manera en las oficinas de asistencia legal gratuita. Materias conciliables, ya lo hemos dicho, atención, anteriormente, jóvenes, vienen a ser la pensión de alimentos para hijos reconocidos o no,
pensión de alimentos para los padres por los hijos, pensión de alimentos para la o el cónyuge indigente, pensión de alimentos a favor de uno de los convivientes, aumento o reducción de alimentos, exoneración de alimentos, régimen de visita, en consecuencia de divorcio y liquidación de sociedades luego de una convivencia. En asuntos civiles tenemos el incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato o convenio, acuerdo sobre pago de deuda, desalojo por vencimiento de contrato precario, división o partición de un bien mueble o inmueble, indemnización por daños y perjuicios, obligación de dar una suma de dinero, obligación de dar, hacer y no hacer, pago de mejoras realizadas en un inmueble. En materia laboral, ya lo hemos dicho, se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocido por la Constitución y las leyes. Y en materia contractual con el Estado, relativa a las contrataciones y adquisiciones menores de 8 unidades impositivas tributarias, cada uno 50 soles, lo que rige desde enero de este año. Ventajas: las partes deciden la solución al problema, disminuye el tiempo y los costos, es confidencial y reservada, evita procesos judiciales, no requiere obligatoriamente la presencia de un abogado. Bien, eso es el arbitraje. El arbitraje, como ya les he dicho con el ejemplo de la Municipalidad de Lima que perdió, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular mediante el cual dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual deciden recurrir a un tercero llamado árbitro, quien dará la solución definitiva del conflicto. Los árbitros son personas especializadas en el tema materia del conflicto. Ventaja del arbitraje: ahorro de tiempo y dinero en comparación con un proceso judicial. Los árbitros son profesionales calificados e imparciales. El laudo tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme, es decir, es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. La forma de violencia en el Perú. ¿Cómo se da la violencia en el Perú? Hay una fotografía, últimamente, no mucho, el año pasado, este año, tomos y tomos sobre violencia, ¿no? Bien, la violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, de la economía y el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa en la sociedad y su familia, dejando terribles secuelas. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física. Tipos de violencia. La violencia en el Perú no distingue género, etapa de vida, nivel económico, ni mucho menos procedencia. Sin embargo, existen personas y grupos poblacionales que, por sus características, se encuentran en una mayor situación de riesgo y vulnerabilidad frente a la violencia. Las características del tipo físico
corporal del otro, golpes, puñetes, se incluye el maltrato por negligencia, descuido. Sexual, acción de contenido que se comete contra una persona sin su consentimiento. Psicológica, acción u omisión que busca controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla. Económica, acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos. De género, acciones violentas contra una persona en razón de su sexo, preferencia sexual. En muchos casos son actos que contra las mujeres están relacionados con el control de algunos hombres que creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres que salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas, como llorar, expresar sus sentimientos. Avanzar en la lucha contra la violencia. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer para evitar estos actos inmorales e ilegales? El Estado ha hecho algunos avances para confrontar el problema de la violencia, sobre todo para la más mediática y recurrente. Sobre la violencia contra la mujer, promulgó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Ha puesto en marcha Plan Nacional contra la Violencia de Género, liderado por el Ministerio de la Mujer. En cuanto a la violencia contra los niños, existe la ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante. Otro, el ámbito educativo, se ha promulgado la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. La violencia el conflicto interno del Perú. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el conflicto interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó un episodio intenso de violencia. El conflicto se inició en zonas rurales, en Ayacucho, y se extendió a los centros urbanos, hasta la selva. La violencia dentro de este conflicto puso de manifiesto gravedad de las desigualdades de índole étnico y cultural. Para la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso fue responsable de un alto número de víctimas y desplegó extremada violencia y crueldad, incluyendo el uso de coches bombas en las ciudades. Otros responsables de la violencia son el MRTA. Grupos afectados por la violencia en el Perú. En el contexto de la violencia política en el Perú entre los años 80 y 2000, señala que este conflicto produjo 70.000 víctimas. En la memoria colectiva es un fenómeno que se engloba los recuerdos más importantes que han marcado historia de la nación. Vamos a desarrollar el cuestionario de este tema, el ejercicio de clase, para que hagan ustedes un ejercicio mental también. Ejercicio de clase. Sobre esta materia hay necesidad de comprender lo que estamos tratando, de reflexionar, de criticar, de comparar, y como forma parte de todos nosotros, ojalá que comprendamos que lo que se hizo en el pasado por las causas que tuvieron no se vuelva a repetir. Entonces los ejercicios de clase son los siguientes. Uno de los principales mecanismos empleados para llegar a una solución pacífica ante conflictos entre las personas es la conciliación en relación a las ventajas que brinda, identifique los enunciados correctos. 2. Reduce tiempos y costos a las partes. 4. Es confidencial así como reservado. Entonces, la respuesta a la pregunta 1 viene a ser la C. Lo correcto es que entre las ventajas que ofrece la conciliación
es la de ahorrar tiempo y en favor de las partes. Otra ventaja de la conciliación es que es un mecanismo confidencial y reservado para las partes. Entonces la respuesta es la C. 2. Establezca la relación correcta entre los mecanismos democráticos para la solución de conflictos con su respectiva característica. La conciliación es un mecanismo a cargo de un tercero elegido por las partes que propone alternativas de solución. Negociación es una salida equilibrada que busca cubrir expectativas de ambas partes. Y arbitraje es la alternativa que brinda una solución definitiva. Tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. Entonces la respuesta viene a ser la D. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La conciliación es un mecanismo alternativo en la solución de conflictos. Está a cargo del conciliador, elegido por las partes, quien debe proponer alternativas de solución. Esta modalidad es reconocida y reglamentada por el Estado. La negociación es el proceso de solución de conflictos entre las personas implicadas sin la intervención de terceros ajenos al problema. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Y 3, el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos mediante el cual dos partes enfrentan por una controversia de orden contractual, deciden recurrir a un tercero. Pregunta 3, entonces la respuesta es la D de la 2. 3. La violencia en el país es una problemática social que conlleva a deterioro de la salud, la economía y el desarrollo de las familias y los pueblos. Además, se instala de manera silenciosa en la sociedad en relación a los tipos de violencia en el país. Determine el valor de la verdad de los siguientes enunciados. La verdad es que la discriminación a una persona por su preferencia religiosa se considera un atentado contra la dignidad humana. La respuesta es la E. La 1 se considera violencia sexual a los actos de agresión que solo implican contra físico falso. 2. El incumplimiento de las obligaciones alimentarias se puede considerar como violencia psicológica. Vale. Lo único verdadero es la 3. Entonces, la respuesta viene a ser la E. Cuatro. En los años posteriores a 1980 en el Perú, se vivió una época de violencia política debido a las acciones subversivas de movimientos terroristas. Esto produjo una serie de afectaciones y cerca de 70.000 víctimas mortales, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Respecto al informe de la Comisión, determinen los enunciados correctos. Primero, la mayor cantidad de afectados eran quechua-hablantes, es verdad. Más de la mitad de víctimas se dedican a tareas agrícolas, es verdad. La respuesta A. Es correcto, 1. En el contexto de la violencia política en el Perú entre los años 80 y 2000, se señala que de las 70.000 víctimas mortales, el 75% eran quechua-hablantes. Y señala que este conflicto armado produjo 70.000 víctimas mortales, en el cual más de la mitad eran campesinos dedicados a la labor. Entonces la respuesta es la A. Entonces, jóvenes, que ya terminamos, ¿no? Bien, jóvenes, pero antes de irme, me estaba olvidando darles un abrazo.
pero para darles un abrazo, lo que vamos a ver es lo siguiente: la valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural. Por eso 8 preguntas, 8, 16. ¿Ya? Patrimonio de la nación viene a ser la herencia del... ¿Y esto qué cosa es? 8 de que Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a desarrollar con más amplitud en la próxima semana esta parte de educación cívica, que es muy interesante. Les quedo muy agradecido por esta participación. Muchas gracias. Profesora Payano, a usted también que está atentamente escuchándome.